Diputada de oposición al presidente Evo Morales denuncia que Bolivia acoge bases militares venezolanas. El propio presidente Morales ha exigido que se hagan 24 bases venezolanas alrededor de toda su frontera. Sin embargo, estas se han resumido a la realización de 5 bases venezolanas. La legisladora afirma que la cuestionada alianza militar hace parte de los acuerdos de defensa que fueron firmados entre los mandatarios de Bolivia y Venezuela. El gobierno boliviano ha hecho un acuerdo con Venezuela de intercambio estratégico y militar en Bolivia. Ante la polémica que generaron estas declaraciones, el gobierno boliviano respondió, calificó de falsas las acusaciones y aceptó que las instalaciones de las Fuerzas Armadas sean inspeccionadas. En Bolivia no existe ni mucho menos algo que se parezca a una base militar. Ella tiene toda la facultad, tiene el mandato constitucional para fiscalizar las acciones del gobierno nacional. Hoy en el programa La Noche, los protagonistas de la noticia. Desde Cochabamba, en Bolivia, la diputada de oposición del partido Convergencia Nacional, Norma Alicia Pierola, responde a las críticas y ratifica su denuncia. Desde Nueva York, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, analiza la situación geopolítica del continente y las consecuencias que traería para el hemisferio la supuesta alianza militar de los países que integran el llamado Bloque del ALBA y que tendría su epicentro en Bolivia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, denuncia de diputada boliviana, reabre el debate en América Latina sobre la influencia y el apoyo militar que Venezuela ha buscado entregar e incentivar en el grupo de los países que conforman el llamado Bloque del ALBA. La noticia, en entrevista con Idania Chirinos, directora del programa La Tarde, la legisladora Norma Alicia Pierola denunció la presencia de 5 bases militares venezolanas en territorio boliviano. También afirmó que las supuestas instalaciones constituyen una prueba fehaciente de la clara injerencia y el poder que, pese a su estado de salud, aún ejerce el presidente Hugo Chávez en Bolivia. Hay una ley que está vigente, que es la 3845, de 1 de diciembre del año 2006, mediante la cual el gobierno boliviano ha hecho un acuerdo con Venezuela de intercambio estratégico y militar en Bolivia, donde inclusive el propio presidente Morales ha exigido que se hagan 24 bases venezolanas alrededor de toda su frontera, que tenemos una con 5 países. La noticia, el gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, reaccionó de manera inmediata. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que lo dicho por la diputada eran difamaciones y calumnias y la retó a demostrar la existencia de las supuestas instalaciones militares. Queremos que la diputada Norma Pierola no le mienta al país. A partir de este momento, tiene la obligación moral y política para demostrarle al país y al mundo lo que usted ha señalado sobre que hay bases militares extranjeras en Bolivia, y hoy le estamos diciendo como gobierno que tiene a disposición todos los recursos a su alcance para que pueda demostrarlo. El punto clave, la polémica y el debate que generó en América Latina esta noticia. Tras conocerse la denuncia hecha por la diputada Pierola, para distintos sectores de la opinión no resulta coherente cómo para el presidente venezolano parece ser aceptable la instalación de bases militares suyas en Bolivia, pero es inaceptable que países como Colombia firmen convenios que autoricen la presencia de militares extranjeros en sus bases. Hace cerca de 3 años, así criticaba el presidente Hugo Chávez un acuerdo de cooperación militar que pretendía firmar Colombia con los Estados Unidos. Hay que tener una cara bien dura, para que un gobierno como el de Colombia, que le abrió Colombia a Estados Unidos, para que instalara, como está instalando, 7 bases militares, desde la cual van a vigilarnos a todos, a Brasil, a todos, a Argentina, a toda Sudamérica y África, porque ese es el objetivo. El debate sobre aceptar o no ayuda militar que ofrece un país a otro en América Latina vuelve a ser noticia. La supuesta presencia de bases militares de Venezuela en Bolivia alertan a muchos que rechazan una extensión del modelo militar de Chávez en el gobierno de Evo Morales. Las palabras de la diputada boliviana Norma Pierola prenden el debate nuevamente en América Latina con respecto a bases militares de países extranjeros en otros países.
La diputada basa sus denuncias en informes de inteligencia militar boliviana que, según ella, determinan la ubicación exacta de donde estarían operando bases militares de Venezuela en territorio boliviano. La diputada asegura que esto es resultado de un acuerdo firmado entre Bolivia y Venezuela en el año 2006, donde el tema principal era el intercambio y la cooperación militar. Hay una ley que está vigente, que es la 3845, de 1 de diciembre del año 2006, mediante la cual el gobierno boliviano ha hecho un acuerdo con Venezuela de intercambio estratégico y militar en Bolivia. La diputada de oposición dice estar tan segura de lo que denuncia que se atreve a dar costos de la inversión venezolana para la construcción de las bases. Es el gobierno venezolano el que ha financiado, y esto ha sido admitido por los ministros de gobierno que han estado desde el año 2009 en función de gobierno, del gobierno del movimiento al socialismo. La diputada también asegura que esta información se ha manejado en actos públicos del presidente Evo Morales y se respalda, según ella, por un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Balance Militar en América Latina. Lo cierto es que algo muy similar cuenta un estudio realizado en el año 2008 por el Centro de Defensa, Sociedad y Transparencia, que recoge los temas principales de 2 cumbres mundiales que se desarrollaron en Perú para esa época. En el documento se describe minuciosamente el gasto militar en la región y el avance de cada uno de los ejércitos. En el capítulo de Bolivia recalca lo siguiente. Bolivia firmó un acuerdo de cooperación militar con el gobierno de Venezuela en mayo de 2006 con el fin de instalar una base militar cerca de la frontera con Brasil y Paraguay y otra en el Beni, cerca de la frontera con Brasil. Ambos proyectos serán financiados por Venezuela. Además, se prevé la construcción de hasta 24 bases militares en la frontera con sus 5 vecinos. Las capacidades de defensa con los 2 países firmantes. Muy bien, saludamos a nuestros invitados en Cochabamba, en Bolivia. Saludamos a Norma Alicia Pierola, diputada de la oposición por el Partido Convergencia Nacional y protagonista de esta noticia. Diputada Norma, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Estoy a disposición de ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludamos en Estados Unidos, en Washington, al señor Manfred Reyes Villa. Él es el principal opositor político del presidente Evo Morales, ex candidato presidencial de Bolivia, exalcalde de Cochabamba, también fue militar retirado y recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas. Muchas gracias por acompañarnos, señor Reyes. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí con toda la población latinoamericana que nos está viendo. Diputada Pierola, en Bolivia, quisiera empezar con usted preguntándole por su seguridad, porque después de ver esa entrevista que usted le concedió al programa La Tarde de NTN 24, algo que resaltó es que usted teme en ese momento por su vida. ¿Cómo se encuentra usted en ese momento, diputada? Bueno, yo estoy en la ciudad de Cochabamba haciendo uso de la semana regional, atendiendo lo que son problemas de brigada, pero acaban de pasarme un fax del Ministerio de la Presidencia combinándome a subirme a un avión para demostrar en presencia de algunos medios de comunicación los lugares donde se encontrarían estas bases militares. Nosotros hemos tenido acceso a esta información desde el año 2010 y hemos presentado peticiones de informe en ejercicio de nuestro derecho parlamentario, que es la investigación y la fiscalización. Lamentablemente nunca recibimos un informe del Ministerio de Defensa, mucho menos del Ministerio de Gobierno y tampoco del Ministerio de la Presidencia. Quiero aclarar primero que yo no le acepto ninguna combinatoria a ningún funcionario de gobierno del Ejecutivo, porque no tienen potestad para hacerlo, y menos que yo esté tratando, como dicen, de difamar o alguna cosa. El tema emerge de una interpelación que hice a 2 ministros, el de Defensa y el de Gobierno, precisamente porque son parte del movimiento al socialismo y que estos participan en asuntos políticos, netamente políticos del movimiento al socialismo. Ahora bien, en este sentido, lo que yo he hecho es simplemente decir que se me vino una explicación por la existencia de la ley número 3548 del 1 de diciembre del 2006, en virtud del cual el gobierno ha elevado a rango de ley un convenio bilateral que ha suscrito con el gobierno de Venezuela para la construcción de cooperación técnica militar, en la que se permite el ingreso y salida libre de militares venezolanos. Sí, diputada, es más, diputada, perdón la interrumpo, diputada, en ese punto, porque para tener un orden en los hechos, porque usted dice que estas pruebas
o esta ley empezaría a hacerse en Bolivia desde el año 2006. También ha dicho usted que se hizo público en el año 2008 y que hasta el año 2010 usted tiene razón de estos convenios. Yo le pregunto si en este proceso del 2006 hasta el 2010 nunca pasó esa ley por el Congreso de Bolivia. No, porque este convenio fue aprobado el 2006, antes de que esté vigente esta nueva constitución política del Estado. Lo que nos interesa a nosotros es demostrar de que inclusive en Miami el propio presidente Morales, por eso me preocupa la fragilidad de memoria que tiene tanto el presidente como sus ministros, de que no recuerden que ellos mismos han afirmado, y lo dice su ministro propio, Walker San Miguel, de que el Comando Amazónico y el Comando del Plata estaría siendo financiado por el gobierno venezolano. Pero sin ir lejos, yo quiero decir que el 30 de mayo del 2011, el gobierno boliviano, a través del presidente Morales, ha inaugurado la Escuela del ALBA. Esta es una escuela de defensa y seguridad del ALBA, en la que inclusive el presidente ha estado acompañado de varios ministros de defensa, entre ellos el ministro de Defensa del Irán, Ahmad Bahiri, que estaba siendo buscado por Interpol. Sí. Esta base que se ha construido en Santa Cruz, Bolivia, en la región de Warnes, está vigente, y eso es el ingreso permanente y salida de varios militares que ingresan sin ninguna autorización en Diputada, el país. Y eso lo ha confirmado el propio ministro de Defensa el día del sábado, cuando yo concluí la interpelación a estos ministros. Diputada, nosotros veíamos ahora en esta nota que acabamos de presentar que en el año 2008 el Centro de Defensa, Sociedad y Transparencia recoge temas principales de unas cumbres realizadas en Perú. Y entre esos temas principales abarca un episodio que corresponde a Bolivia. Y en ese episodio que corresponde a Bolivia, el documento describe minuciosamente lo que usted ha expuesto ante la opinión pública. Habla de 24 bases militares de Venezuela con deseo de hacerse y de construirse en Bolivia en diferentes puntos fronterizos. Ese informe es el que usted señala que es de conocimiento público. Ese es de conocimiento público, pero sobre todo un informe que saca el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Gran Bretaña, que ha hecho una investigación para América Latina a través de Military Balance, de balance militar, que es en América Latina, donde ya desde el 2007 viene denunciando la compra de armamento por parte de Hugo Chávez por más de $1.000 millones, entre los cuales han ingresado a Bolivia los AK-103 y los AK-47, así como los Kalashnikov. Es más, ahí se establece este investigador, que es un militar retirado de Gran Bretaña, hace una referencia a eso, pero no solamente es esto, sino que las investigaciones que vino haciendo a través de Rodolf Wallach en la Argentina y también en el gobierno de Chile, se establece justamente que coinciden con estos informes. Sí. Es por esa razón que nosotros, sumamente preocupados, porque resulta de que el presupuesto general del Estado, 50%, se destina a defensa y al Ministerio de Gobierno. Sí, diputada. Sin embargo, el día... Sí, diputada, brevemente, porque quiero hablar con Manfred Reyes sobre el tema, pero brevemente, diputada, ¿usted se encuentra sola defendiendo esta causa y haciendo público esta denuncia, o hay un grupo de miembros de su gabinete que están dispuestos a respaldarla en esta denuncia tan grave que está haciendo? Mire, yo me encuentro prácticamente sola, llevo 400 más o menos investigaciones a diferentes niveles del Estado, de este gobierno, y lamentablemente dentro de las investigaciones a veces no puedo llegar a un límite definitivo porque él no tiene la voluntad de entregar la información. Toda esta documentación que los bolivianos no la conocemos, las tenemos que acudir justamente a estas investigaciones que realizan otros países, y en este caso el Instituto de Investigación de Estudios Estratégicos Internacionales, que establece el balance militar en América Latina. Sí.